Saludos, saludos alumnos de circuito eléctrico 1. Ahorita vamos a entrar a la parte de a la segunda unidad de circuito eléctrico 1, que sería el teorema de análisis de circuitos. Ahorita solo les voy a dar la parte de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Solo con esas dos voy a trabajar. Entonces tendríamos el tema que es la ley de Ohm, ya les había explicado. Aquí tenemos el triángulo de Ohm, donde pueden encontrar voltaje que es igual a la corriente por la resistencia, corriente que es voltaje sobre resistencia, y resistencia igual a voltaje entre corriente. La ley de Ohm, el índice de la corriente que circula por un circuito cerrado y es directamente proporcional a la tensión que se le aplica e inversamente proporcional a la tensión que se le aplica. A la tensión que se le aplica inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Se aumenta la tensión que se aplica a un circuito, lo que le pasará a la intensidad de corriente electrónica es que la intensidad subirá y si disminuye, la tensión también va a disminuir. El circuito no tiene resistencia, lo que pasa es que produce un cortocircuito. La unidad internacional de Ohm, omega, para el amperio A y para el voltaje B. Y la resistencia es toda posición que se encuentra la corriente al paso por un circuito eléctrico cerrado. Hay un ejemplo, sabemos que el voltaje, tenemos un circuito donde tenemos una fuente de voltaje, la corriente que pasa y una resistencia de ohmio. Tengo que la corriente es 12 voltios y 3 ohmos, entonces I sería 1.24 amperios. Voltaje 1.24 por 10 ohmios, 12 voltios. Y la resistencia que serían 12 voltios entre 1.2 amperios. Tengo un circuito en serie donde tenemos cálculo de la corriente eléctrica, del voltaje en cada resistencia. Y entonces tenemos voltaje, tenemos tres resistencias, una pegadita a la otra, por eso hacemos que está en serie. Y que necesitamos una corriente total, la resistencia total y el voltaje total para este. Entonces tendríamos que la resistencia total sería la suma de las tres resistencias, que serían los 80 voltios, más 120 ohmios, más 12 ohmios, igual a 212 ohmios. La corriente es igual al voltaje total entre la resistencia total, serían 160 voltios entre 212 ohmios, que sería 0.28 amperios. Y el voltaje en cada resistencia que se pueda sacar por cada uno de ellos, que sería la corriente total por cada uno de la resistencia. Tenemos la parte del circuito en paralelo. En el circuito en paralelo, la resistencia total sería la resistencia 1 por la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Y ahí podemos saber cuánto es la corriente total, porque tendríamos dos resistencias en paralelo. Obvio, tenemos dos corrientes, que es la corriente 1 que pasa por el nodo 1 y la que pasa por el nodo 2, y después solo sumamos las dos corrientes y nos tenemos la I total. Tenemos los circuitos mixtos, donde tenemos dos corrientes en serie y tres en paralelo, y tenemos una resistencia total para cada una de ellas, para en todo el circuito, la corriente total, el voltaje total y la corriente total en cada uno de ellos. Tenemos las leyes de Kirchhoff, que son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía, que tenemos, una es la ley de las corrientes, que también se llama la ley de nodo, y también tenemos la ley de tensión, donde tenemos la segunda ley de Kirchhoff. Tenemos un nodo, que es donde entran y pueden salir las corrientes. Tenemos que las corrientes que entran en un nodo, o sea, el total de corriente es igual al total de corriente que sale, igual al total de corriente que entra. No hay más, ni más corriente ni menos corriente, es la misma. En la ley también podemos ver los nodos, la corriente de entrada. Entra una corriente a un nodo y salen dos al segundo nodo o a la segunda parte del circuito en la segunda malla. Aquí podemos ver dos nodos y, bueno, uno, dos, serían tres nodos y dos mallas. Aquí tenemos un ejercicio, nodo 1, aquí tengo una corriente total, se me dividió en dos corrientes, la corriente 1 y la corriente 2. La corriente 1 va a la resistencia 1 y la corriente 2 me va a la resistencia 2, con un voltaje, pero el voltaje en paralelo es lo mismo, las dos resistencias, y podemos saber cuánto valen cada uno de ellos.
si la corriente es de 20 miliamperios y la corriente I1 es 10 miliamperios, ¿cuál es la corriente 2? Aquí podemos ver que 20 miliamperios menos 10 miliamperios menos 12 es igual que I2. I2 es 20 miliamperios menos 10 y sería 10 miliamperios. También podemos ver la parte de el sentido que puede mostrar la corriente, que puede ir con respecto a las manecillas de reloj, o también puede ir en sentido antihorario. Tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que es para mallas. No trabaja tanto en los nodos, sino que trabaja en cada una de las mallas. Y tendremos que saber cuánto vale cada uno de los voltajes en la resistencia y después sacar un voltaje total para cada uno de ellos. Y tenemos que la sumatoria de cada uno hasta n del voltaje en K es igual a 0. Tenemos también que se le conoce ley de voltaje, ley de lazos de Kirchhoff de mallas. Es común que se use. Tenemos que la sumatoria de todos los voltajes es igual a 0 para que pueda ir la parte de la conservación de la energía. Aquí tenemos un ejemplo de este y cómo puede ir trabajando. Tenemos un ejercicio de ley de voltaje de Kirchhoff donde las tres resistencias miramos que están en serie, pero el voltaje que está cayendo en cada una de ellas es diferente. Tenemos la misma corriente, pero en variación de voltaje para cada una. Y la bibliografía.